Voy a titular este mensaje, Habitar con el Señor en el lugar santo. Habitar con el Señor en el lugar santo. Muchos creyentes no lo saben, pero la razón por la que fuimos creados y Cristo nos redimió para que pudiéramos ser liberados del pecado. La gracia no justifica el desorden, es poder para la santidad. La buena noticia del Evangelio es que hay gracia para liberarnos del pecado. Juan el amado escribe, os escribo estas cosas para que no pequéis. Así que hay gracia para ser libres. Hay gracia para vivir en el lugar santo con el Señor. Quiero hablar de eso. La semana pasada o la anterior di un mensaje titulado Todo es por la gracia de Dios. Y hablamos de trabajar en nuestra salvación con temor y temblor según Filipenses 2. ¿Lo recuerdan? ¿Cuántos están aquí esta mañana? En los versículos 5 al 8 dice, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, se hizo semejante a los hombres y como hombre se humilló siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó a lo sumo y le dio el nombre que es sobre todo nombre. Primera de Pedro dice, Cristo sufrió por nosotros, dejándonos un ejemplo para que sigamos sus pasos. Él se humilló y Dios lo exaltó. Por eso en Santiago 4 y Primera de Pedro capítulo 5 la Biblia dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. En Filipenses capítulo 2 versículo 5 primero da la advertencia, tengan esta actitud, esta mentalidad. ¿Qué actitud? Jesús no vino para ser grande. Entró por la puerta trasera para servir. Vino a este mundo por la entrada de los siervos a través de una doncella judía, pobre. Creció en un lugar que era despreciado. Isaías dice, fue despreciado y no le estimamos. Él eligió ese camino. Eligió ese camino para mostrarnos cómo es un hijo o una hija de Dios. No se trata de un gran ego. Hay un gran yo soy y ese es Dios. Somos su descendencia y somos lo que somos por la gracia de Dios. Así que Jesús nos mostró cómo caminar como hijos e hijas de Dios y tener acceso. Jesús tenía pleno acceso a toda la gracia de Dios. La Biblia dice que tenía el Espíritu de Dios sin medida. ¿Por qué? Porque caminaba en absoluta humildad. En el versículo 12 dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué quiere decir con ocupaos? Revístete de la actitud de humildad, porque si somos capaces de rebajarnos, si somos capaces de recordar que todos somos, es fácil para nosotros olvidar que he sido creado por Dios. Dios es quien hace latir mi corazón. Él me da el poder de respirar. Él es quien me dio los padres que tuve. Él es quien me dio el padre que tuve, que me transmitió cosas. Él es quien me dio la salud que tengo. Él es quien me ha guiado cuando he cometido errores. Y aun Él hizo que todo obrara para bien. Él es quien perdonó todos mis pecados y me lavó en la sangre. Él es quien me llamó cuando no era digno de ser llamado. Él es quien me hizo digno cuando yo me hice indigno. Él es quien me limpió y me restauró cuando yo mismo me volví impuro. Él me limpió. Él es quien me sacó del lodo cenagoso y puso mis pies sobre una roca y puso un canto en mi corazón. Cuando merecía morir e ir al infierno, Él hizo eso por mí, Él hizo eso por ti. Y a veces lo olvidamos porque cuando las bendiciones están en nuestra vida, olvidamos de dónde venimos. Lo olvidamos. Empezamos a ser engañados. Por eso en Gálatas capítulo 6, Pablo dice, si alguien se cree que es algo cuando no es nada, se engaña a sí mismo. Cuando Dios empieza a bendecirnos o a usarnos, podemos ser engañados. Podemos empezar a pensar, vaya, debo de ser alguien. No soy nada. Si Dios retirara su gracia, nos convertiríamos en un montón de cenizas.
Jesús nos enseñó cómo caminar en la plenitud de su gracia, cómo recibir tanta gracia, que nuestro espíritu, alma y cuerpo sean santificados por completo. Cómo recibir la gracia para que podamos permanecer en Cristo y manifestar el fruto. ¿Cómo? A eso se le llama el ocuparse de la salvación de nuestra alma. ¿Cómo? ¿Cómo la trabajamos? Nos colocamos en un lugar de humildad. A medida que nos humillamos, Dios nos da gracia. La gracia es la única razón por la que alguien llega a hacer algo en Cristo. Solo llegamos a hacer algo en Él. En Él vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Por lo tanto, a Él sea toda la gloria. ¿Verdad? Romanos 11:36. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria. Hablamos de que la manera de caminar en la abundancia de la gracia es por medio de estudiar la humildad, orar por ella, buscarla, mirar la vida de Cristo e imitar su camino de humildad en el que se despojó de su reputación. Podría haber llamado a los apóstoles a la orilla del mar. Podría haber dicho: yo soy el Shaddai. El cielo y la tierra fueron hechos por medio de mí. Yo estaba con el Padre. El Padre y yo somos uno. Nunca tuve un principio. El Padre y yo hemos sido uno desde la eternidad pasada. Nada fue hecho excepto por medio de mí. Así que más les vale hacer lo que yo diga. No hizo eso. Él vino con humildad. Podría haberse llamado a sí mismo El Shaddai. En cambio, se llamó a sí mismo el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. Eso me enseña a cómo caminar en la plenitud del Espíritu. Dios da gracia a los humildes. Hoy en día tenemos ministerios que quieren enorgullecerse. Y eso hace que los jóvenes ministros piensen: oh, quiero ser un gran hombre de Dios. Creemos que la grandeza significa grandes multitudes y milagros. Algunas personas están llamadas a eso, pero la verdadera grandeza, dijo Jesús, era convertirse en siervo de todos. Por eso dijo: muchos de los últimos serán los primeros y muchos de los primeros serán los últimos, porque en el día del juicio descubriremos quién es el mayor. Muchos de nosotros nos sorprenderemos al descubrir que son las personas desconocidas que ayudaban en la guardería. Lo hicieron como para el Señor, con todo su corazón. Nunca fueron famosas. No tenían grandes multitudes, pero Cristo se formó en ellas. Esto es lo que estamos aprendiendo. No me interesa. No me interesa construir un ministerio. No me interesa. Quiero ser fiel al ministerio que Dios me ha dado, pero mi trabajo no es construir la iglesia. Jesús dijo: yo edificaré la iglesia. Mi trabajo es ser conformado a Cristo, permanecer en Él. Primeramente, mi tarea es conocer al Señor, permanecer en Él y manifestar su fruto. Y como ministerio, enseñarles a ustedes a conocer al Señor, permanecer en Él y manifestar su fruto. Esa es nuestra tarea, y servirle con humildad y fidelidad, predicar el Evangelio, hacer discípulos, alimentar a los pobres, amarnos los unos a los otros. Ese es nuestro trabajo. El trabajo del Señor es edificar la iglesia. Pero en el cristianismo híbrido moderno intentamos construir ministerios y nos comparamos entre nosotros por su tamaño. ¿Quién tiene los milagros? ¿Quién tiene esto? ¿Quién tiene aquello? Eso no es lo que Dios busca. Por eso es un engaño. Pero si podemos aprender y entender que Dios da gracia a los humildes y empezamos a perseguir eso como un estilo de vida, orando por ello, estudiándolo, diciendo: Señor, enséñame. Lo que sucederá es que conforme Dios nos dé gracia para caminar en ello, porque nosotros no podemos caminar en humildad sin su gracia. A medida que Él nos da gracia para caminar en humildad, todas las demás gracias empezarán a
abrumarnos. Y si podemos aferrarnos a la humildad, conservaremos las otras gracias. Si pierdes la humildad, pierdes las otras gracias. Recuerda, ¿dónde empieza el engaño? Los ministerios que caen en la inmoralidad sexual. ¿Dónde empieza este engaño? Las personas que engañan y se inventan profecías falsas y miran en Facebook y mienten. Las personas que engañan, ¿dónde empieza este engaño? ¿Dónde empieza? Gálatas 6. El que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que perdemos la gracia de caminar en humildad, y cuando perdemos esa gracia por fuera, parece que el ministerio sigue funcionando por un tiempo. Perdemos la humildad, así que perdemos la gracia de caminar en pureza. Perdemos todas las demás gracias. Ahora intentamos mantener una máquina ministerial, porque ya no tenemos gracia. Perdimos la pureza y la santidad y el amor, y perdimos todas las demás gracias porque perdimos la humildad. Así que la humildad es el eje que sujeta las demás gracias a nosotros. Diga la verdad, pastor. Así que si entendemos esto como cuerpo, como comunidad, como familias, incluso en nuestros hogares, nuestros matrimonios, nuestros grupos de célula, si continuamos estudiando la humildad, a buscarla, a orar por ella, cuanto más nos humillemos, más gracia nos dará Dios. Gracia para entender, saber el momento y comprender su voluntad. Gracia para amarnos. Dios nos llenará de amor. Creo que la mayor bendición que Dios puede hacer es derramar su amor en nuestro corazón. Cada uno de nosotros lo sabe. Fuimos creados para eso. Todos sabemos lo que es sentir que el Espíritu Santo nos llene y ver a personas a las que sin el Espíritu Santo no amaríamos. Pero cuando Él nos llena, las amamos. Es la mayor obra de Dios y el fin del mandamiento. Primera de Timoteo 1:5. El propósito es el amor de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Eso es ser semejante a Cristo. Así que esa es la introducción a mi primer pasaje bíblico. Isaías 57, versículo 15. Isaías 57, versículo 15. Espero que traigáis una Biblia de verdad a la iglesia. Nada de teléfonos ni tabletas. Una Biblia de papel de verdad. Una copia impresa. Isaías 57, 15. Esto está cargado de significado. Vamos a intentar desglosarlo y meditar sobre ello hoy. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad. Es Dios quien habla. Cuyo nombre es santo. Nombre significa carácter, naturaleza, autoridad. Yo habito en lo alto y santo, y también con el contrito y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos. Esto tiene tanta riqueza. Hace meses, en un sueño, se me reveló este pasaje bíblico como una invitación y una exhortación del Señor. El Señor dijo: quiero que vivas en esta escritura. Eso me sucedió en un sueño profético hace un par de meses. Déjame leer un versículo más. Vamos a volver a Isaías 57, pero voy a leer Isaías 66:2. Pero a este miraré. La palabra mirar significa considerar, tener en cuenta o respetar. Al que es pobre, esa palabra significa humilde y modesto y contrito de espíritu. Contrito significa cojo, humilde como un mendigo. Cuando Dios dice contrito, imagina a alguien que está cojo y no puede hacer nada por sí mismo. Y se acerca a Dios así: Señor, ayúdame, no puedo hacer esto. Dios dijo: a ese es al que miraré.
No al que dice, soy la cabeza y no la cola, estoy arriba y no abajo. Alabado sea Dios, lo tengo. Ese no es a quien Dios mira. A quien Dios mira es al que dice, Señor, ayúdame. Señor, quiero tu voluntad en mi vida. No soy capaz. Dios dijo, a ese miraré. A aquel que es pobre y humilde de espíritu, y a aquel que tiembla con reverencia ante mi santa palabra. La palabra temblar significa ser alguien profundamente temeroso. Implica a la persona que tiene temor de Dios con respecto a la palabra, que responde con una obediencia rápida y completa. Así que entendemos que somos humildes. Nos damos cuenta de que una de las cosas más grandes que Dios puede enseñarnos a todos es que realmente no podemos hacer nada sin Él. Realmente no puedo manifestar todo el fruto a menos que el Espíritu Santo me llene. Solo si Él me enseña y me imparte. Y es un proceso. El fruto es un proceso del Espíritu Santo obrando en nosotros. ¿De acuerdo? Volvamos atrás y leamos Isaías 57:15. Que alguien esté de acuerdo conmigo cuando digo que este pasaje es una riqueza. Así dice el alto y sublime, el que habita la eternidad. Analicémoslo. El alto y sublime. Dios no tiene igual. No hay comparación. Está en un nivel propio. No hay nadie como Él. Él es el autor de la vida porque Él es la vida. Él es el autor de la luz porque Él es luz. Él es la fuente de la vida porque Él es vida. Él es eterno y está por encima del tiempo. No tiene principio ni fin. Él es el que existe por sí mismo. Tiene todo el poder, el conocimiento, la sabiduría, la bondad, el amor y la misericordia. Él es realmente el gran yo soy. Moisés dijo, ¿quién debería decir que me envía? Él dijo, yo soy el que soy, yo soy. Así que Dios está por encima, no hay nadie más. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, tres personas, un solo Dios. Él dijo, así dice el alto y sublime, el que habita la eternidad. Así que Dios está diciendo, donde yo vivo es eterno. Él vive sobre la muerte, corrupción, pecado, impureza y tiempo. Vivo en el reino eterno de la vida eterna, la pureza eterna, la gloria eterna, la belleza eterna, la virtud eterna, la sabiduría eterna, la benignidad eterna, la bondad eterna. Eso es lo que soy y ahí es donde vivo. Eso es Dios. Por cierto, Dios no da a nadie la vida eterna separado de sí mismo. Nadie puede decir, tengo vida eterna. La vida eterna es Cristo en nosotros. Dios es vida eterna y viene y vive en nosotros. Y entonces tenemos vida eterna porque tenemos a Dios. Esto es lo que Dios está diciendo. El alto y sublime, el que habita la eternidad. Luego dice, mi nombre, mi carácter, mi naturaleza y mi autoridad es santo. ¿Qué significa eso? Primera de Juan 1:5. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. No hay ninguna distorsión en Dios. No hay ningún giro. No hay sombra de cambio. No hay curvas. Todo es verdad. Todo es luz. No hay oscuridad. Él es la representación de la pureza más absoluta y total. Él dijo, soy santo. Y quiere traernos a nosotros, los hombres caídos, que vivimos en cuerpos de carne que no quieren hacer la voluntad de Dios. Vivimos en almas que han sido dañadas. Todos hemos sido víctimas del pecado y todos hemos pecado y eso ha causado daño a nuestra alma. No tenemos la capacidad de creer en Dios a menos que el Espíritu Santo nos lo dé. Dios toma estas almas cojas, decrépitas y perdidas y dice, quiero que vivas aquí arriba conmigo y disfrutes mi presencia y disfrutes mi vida. Y voy a impartirles todo mi carácter, todo mi fruto, amor, gozo, paz, paciencia,
bondad, benignidad, mansedumbre, fidelidad y dominio propio. Te voy a impartir todo eso. Quiero que permanezcas en mi presencia y yo viviré mi vida a través de tu alma. Y podrás experimentar lo que yo, Dios, experimento todo el tiempo. A eso es a lo que estamos llamados. Estamos llamados a la vida de Dios. Vamos, la recompensa no es el ministerio. Esas son las vírgenes necias que tienen lámpara, pero no aceite. El aceite es Él. Podría ser una abuela desconocida que ama fielmente a Dios, tener aceite y acabar muy, muy arriba en el cielo. En la tierra podrían llamarte gran apóstol y tal vez ni siquiera llegar al cielo. Necesitamos saber esto para apuntar a la meta correcta. Así que Dios es el alto y el sublime. Él dijo, habito en lo alto y santo, y también con el contrito y humilde de espíritu. Dios dice que se opone a los soberbios. Esta es la invitación de Dios. Él dijo, quiero a todos los creyentes que se humillen. Eso es el ocuparse de nuestra salvación. Por eso no acepta las obras. No somos salvos por las obras. Pero una vez que somos salvos, Él espera que nuestra fe produzca una cooperación obediente. Veamos de nuevo otro de los aspectos de la verdadera humildad. Recuerden que Cristo es nuestro ejemplo. Primera de Pedro 2 dice, Cristo sufrió por nosotros, dejándonos un ejemplo para que sigamos sus pisadas, el cual no cometió pecado. ¿Por qué diría Dios, quiero que sigas a Jesús? Él es tu ejemplo. Él no pecó. Si no pudiéramos no pecar, si Dios no tuviera la capacidad de impedir que pecáramos, ¿por qué diría Dios, seguidle? Él es vuestro ejemplo. Él no pecó. No estoy diciendo que yo tenga esa capacidad. Lo que digo es que en Cristo, Romanos dice, el pecado no se enseñoreará de vosotros porque no estáis bajo la ley, estáis bajo la gracia. Es decir, la gracia no es licencia para pecar, es el poder para liberarse de él. Es el poder para ser libre. Cuando sigues viviendo en el pecado, éste se enseñorea de ti. Y a quien quiera que obedezcas, eres su esclavo. Eso es lo que dijo Jesús. Ahora bien, gracias a la gracia de Dios, dijo Pablo, utilizando términos humanos débiles, nos convertimos en siervos de la justicia. En otras palabras, cuando nos liberamos del pecado, podemos caminar en amor y santidad. Esa es una buena palabra. Ahora veamos contrito. Eso es parte de ello. Contrito significa triturar hasta hacer polvo. Significa polvo. Eso es lo que significa. Busqué la palabra contrito en hebreo. ¿Puede haber algo más humilde que el polvo? Podrías tener el... Todo el mundo quiere deshacerse del polvo. Simplemente nos deshacemos del polvo. Contrito significa, esto es lo que yo entiendo. En Génesis capítulo 3, versículo 19, Dios les dijo a Adán y a Eva, después de que cayeran, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Qué está diciendo Dios? Fuiste creado del polvo y por ti mismo no eres nada. Así que ser contrito, según mi entendimiento, es recordar que soy un ser creado, que por mí mismo no soy nada. Cualquier bendición o gracia en nuestra vida nos ha sido dada por Dios sin que la merezcamos, debido a su bondad y misericordia. Quiero decir esto a todo el mundo porque Dios les va a dar muchísima gracia y los va a llenar de su Espíritu Santo. Los va a usar de maneras poderosas para bendecir a la gente. Así es como funciona el reino. La gracia que Dios nos da no es para nosotros mismos, es para bendecir a otras personas. Por ejemplo, mi hijo estaba dirigiendo la adoración. Veo la gracia.
Qué gracia tan maravillosa sobre él, sobre mi esposa y sobre el equipo de adoración. Esa gracia no les fue dada para ellos. No es para que puedan grabar discos y hacerse ricos. No es para eso. Esa gracia es para servir al cuerpo. Y la gracia que Dios te dio, ya seas administrador, médico, profesor, padre, madre, Dios da gracia a todo el mundo. La gracia no es para nosotros. La gracia es para ayudar a otras personas. Eso es el reino. Jesús nos mostró lo que es un hijo de Dios. Él dijo, no he venido para hacer mi voluntad. Sin embargo, al someterse a Dios y levantar a los demás, Él fue el más bendecido. Dice en Hebreos, oh Dios, tu Dios te ha ungido con el óleo de alegría más que a todos tus hermanos, porque has amado la justicia y aborrecido la maldad. Así que Jesús tenía más gozo, más plenitud del Espíritu Santo que cualquier persona que haya pisado la tierra, porque Él eligió la humildad para servir. Entonces, ¿qué preferirías tener? ¿La alabanza de los hombres? Que la gente piense, oh, vaya, son geniales. ¿O preferirías tener la presencia de Dios, el gozo del Señor y la plenitud del Espíritu Santo? Dame a Jesús. Por la mañana cuando me levante, dame a Jesús. En el siglo venidero voy a tener la capacidad de cantar con la misma maestría y talento que el gran Greg Burleson. Mi buen amigo Chris y yo mismo vamos a estar algún día cantando un maravilloso dúo musical verdaderamente especial allá arriba en el cielo. Ven a vernos a Chris y a mí cuando llegues allí. Cantaremos por la mañana cuando me levante. Así que humildad. ¿No quieres que Dios se incline y te levante? Sí. Dios dice, yo habito en lo alto y santo, con el que es contrito y humilde de espíritu. Ahora fíjense, humilde lo busqué significa bajeza, significa humildad. Luego dijo, para vivificar. Así que el avivamiento viene por la humildad y se va por el orgullo. En el momento en que pensamos, vaya, míranos, Dios se está moviendo. Ese es el momento en que Él se va. Así que dijo, para vivificar. Dijo, yo habito con el contrito y el humilde, para vivificar el espíritu de los humildes. Vivificar significa salvar, avivar y restaurar plenamente al llenar con la vida de Dios. Así que Dios dice que a medida que nos volvamos contritos y humildes, Él nos salvará. Entendemos que la salvación no significa solo justificación, significa transformación. Así que yo te salvaré, te llenaré con mi vida, te restauraré a mi propósito original de morar conmigo en el lugar alto y santo. ¿Qué pasa en su lugar santo? Salmo 16:11. En su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Prefiero tener el reino interior en abundancia que la alabanza exterior de los hombres. No me importa si la gente piensa que tengo un ministerio grande o pequeño, o si soy grande o no, si les caigo bien, no importa. Quiero estar lleno de Jesús y permanecer en Él. Quiero habitar en el lugar alto y santo con aquel cuyo nombre es santo. Vamos, alguien. No hay nada mejor que eso, y está abierto de par en par para quien quiera. Él dijo que vivificará tu espíritu. Tu espíritu es el lugar donde Dios imparte su vida. Ahí es donde se imparten todos los frutos del espíritu. Él dijo, para vivificar el espíritu de los humildes. Es donde se imparten todos los dones. Es donde está la presencia de Dios, su sabiduría, su conocimiento. Y Él dijo, para vivificar el corazón. En hebreo también se traduce como mente y alma, la misma palabra. Dios está diciendo, vivificaré tu espíritu y vivificaré tu alma. El alma es lo que siento. Afectará a tus emociones, lo que pienso, lo que deseo. Dios dijo, exaltaré a los humildes, habitarán en lo alto en mi presencia.
y en mi presencia les daré avivamiento a su espíritu, a su corazón y a su alma. Esa es una buena palabra. El Salmo 23 dice, Dios restaura mi alma. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Fíjate, descansar en verdes pastos y junto a aguas de reposo significa paz, paz. Las aguas y los verdes pastos significan provisión. No pienses en el dinero, piensa en lo espiritual. Dios cubrirá todas tus necesidades. Busca primero el reino de Dios y Él te añadirá todo eso. En la iglesia se ha puesto demasiado énfasis en obtener bendiciones en lugar de permanecer con el que bendice. Luego tenemos a personas que sirven a ídolos, sirven a la fama, al ministerio. En algunas iglesias todo el mundo tiene un título. Si le preguntas a la gente su nombre, no te lo dirán. Pregúntales, ¿cómo te llamas? Te dirán, soy el ministro Eddie. Ese no es tu nombre. Tu nombre es Eddie. No me preguntes de dónde ha salido eso. He conocido a gente. ¿Cómo te llamas? Obispo. Me llamo obispo. No, ese no es tu nombre. ¿Cómo te llamas? ¿Te imaginas si hiciéramos eso en el mundo? ¿Por qué hace la gente eso en la iglesia? Porque no están sirviendo a Dios, están sirviendo al ídolo de su propia imagen. Tengo un amigo, lo llamo, vive en otra parte del estado. Cuando lo llamas, en su contestadora dice, hola, soy el apóstol, y su nombre. Jesús se llama a sí mismo el Hijo del Hombre, pero claro, tú eres más grande que Él. Por eso no tenemos gloria ni avivamiento. Dios aviva a los humildes. Él restaura mi alma, me conduce a pastos verdes junto a aguas de reposo. Él restaura mi alma, me guía por sendas de justicia por amor de su nombre. Todos y cada uno de nosotros necesitamos restauración en nuestra alma. Llevo siendo pastor el tiempo suficiente y tengo la edad suficiente para mirar mi propia vida, para madurar y recibir retroalimentación de mis hijos y de mi esposa y comprender que necesito sanidad en mi alma. Necesito que mi alma sea restaurada. ¿Cuántos saben que esto está sucediendo? Todos lo necesitamos, porque nadie ha crecido sin una familia disfuncional. Nadie lo ha hecho. Algunos lo son menos que otros, pero a todos les ha ocurrido, incluidos Caín y Abel, porque Adán y Eva ya habían caído en ese momento. ¿Verdad? Restaura mi alma. La restauración del alma es cuando Dios nos santifica, alejándonos de todo orgullo, ambición egoísta, codicia, lujuria, ira, envidia, contienda, ofensa, impaciencia. Él nos santifica alejándonos de eso. Él nos establece en el reposo porque seguimos al buen pastor y al maná espiritual y la provisión que nos traen paz para la salud de nuestra alma. Todo creyente, todo aquel que oiga mi voz, puede tener un avivamiento hoy. Cuanto más me humillo, más alto me levanta Él a su presencia. En su presencia hay plenitud de gozo. A su diestra hay deleites para siempre. Esta es una buena palabra. La paz siempre viene primero. ¿A dónde lleva Dios a David en primer lugar? Él dijo, el Señor es mi pastor. Cuando dice, no me faltará nada, significa que no tendré necesidad. Es una forma antigua de decir en la Biblia, no me faltará nada. Significa que si seguimos al pastor, Él cuidará de nosotros. Luego dijo, en lugares de verdes pastos me hace descansar junto a aguas de reposo. Así que primero viene la paz y luego dice, Él restaura mi alma. Fíjate, 1 Tesalonicenses 5,
23 y 24. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor. Fiel es aquel que os llama, el cual también lo hará. Lo primero que hace Dios es llevarnos a la paz. Cuando tenemos paz, nuestra alma se restaura. ¿Qué quiero decir con eso? Ofendernos. ¿Todos somos buenos en eso? Nadie tiene que enseñarnos cómo hacerlo. Tenemos que aprender intencionadamente a no ofendernos. Y tenemos que confiar en el Señor y dejar de ofendernos, dejar de enojarnos. Cuando sentimos repentinamente una reacción, ¡oh, qué sorpresa! No podemos hacer eso. Escucha, si queremos que nuestra alma sea restaurada, si queremos habitar con el Señor, cuando nos ofendemos, estamos colocando nuestra alma por encima de otra persona. Los estamos mirando desde arriba. Para ofenderme tengo que juzgar a alguien. Me ofendo porque estoy juzgando. Para juzgar tengo que ponerme por encima de ellos. Eso es lo contrario de la humildad. Así que tenemos que liberarnos de sentirnos ofendidos, lo que significa que tenemos que liberarnos de juzgar, de la amargura y de la falta de perdón. Tenemos que liberarnos de luchar por nuestros derechos y confiar en el Señor. Síguelo a Él. Sigue al buen pastor y Él te llevará a pastos verdes y aguas de reposo. No tienes que ofenderte con otras personas y pensar que se interponen en tu camino o que impiden tu destino o te impiden recibir tu bendición. Si sigues al buen pastor, ni todo el infierno podrá impedir que recibas tu bendición. Su vara y su cayado me infundirán aliento. Vamos, necesitamos que nuestras almas sean restauradas. Sigo en la página 2. Estoy acortando mis mensajes, pero sigo sin terminarlos. Así que Dios restaura nuestra alma. Primero, Él trae paz. Así que para crecer en humildad, crecer en permanecer en Cristo y en santificación, tenemos que entender la paz, la paz, la paz. Estad en paz con Dios, estad en paz con los hombres. No hay paz con egoísmo, celos, rencor o ambición, ni al intentar huir. Con la nuestra, si criticamos, juzgamos, estamos amargados, no perdonamos o pecamos deliberadamente, no hay paz para el malvado. Cuando seguimos al Señor con humildad, obedeciendo su palabra escrita y su guía, siguiéndole cuidadosamente, como a un pastor, Él nos llevará primero al descanso y a la paz y restaurará nuestra alma. Debemos trabajar en nuestra salvación. Como mencioné anteriormente, Filipenses 2 versículos 5 al 8, y luego de los versículos 12 al 13, al tener la mente que Cristo tuvo, despojándonos de nuestra reputación, adoptando una actitud de siervo. Por favor, presten atención, haciéndonos obedientes a la palabra de Dios y a la guía del Espíritu Santo en nuestra vida, haciéndonos obedientes hasta la muerte, incluso si eso significa la muerte de mis sueños, la muerte de mi voluntad, la muerte de mis planes, obediente hasta la muerte, incluso la muerte en una cruz. La cruz es la forma más humillante de morir, así que la humildad es: Dios, obedeceré tu palabra y la guía de tu Espíritu Santo, aunque los demás me tomen por tonto, aunque la gente piense, ese es un criminal que está siendo crucificado. Te obedeceré incluso si eso fuere necesario. Eso es humildad. Es el camino que siguió Jesús. Eso es el ocuparse de nuestra salvación. Parte de la humildad es la obediencia. Es decir, si quiero morar en el lugar alto y santo con el Señor, tengo que aprender a ser humilde. Si voy a aprender a ser humilde, tengo que aprender a obedecer la palabra de Dios y al Espíritu Santo. Porque hay cosas que el Espíritu Santo
nos revelará específicamente y a las que tenemos que obedecer. Ya sabes de qué se trata. Si eres de sus ovejas, oye su voz. Hay momentos en los que vas a algún sitio, estás a punto de hacer tu voluntad y el Espíritu Santo te pone una alerta. No, no, no hagas eso. Quiero que vayas a visitar a esta persona, o que lleves a tu esposa a comer, o que hagas esto, o quizá estés yendo a comer y Dios te diga, no, quiero que vuelvas y ores y leas la Biblia, lo que sea. Así que estamos siguiendo al Señor. Somos obedientes hasta la muerte del yo. ¿Recuerdas la semana pasada o la anterior cuando hablamos del temor de Dios, de trabajar en nuestra salvación con temor? El temor de Dios significa una obediencia rápida y completa. Luego dice en Efesios, no os embriaguéis con vino, sino llenaos del Espíritu, hablando unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales. ¿Verdad? Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios, con obediencia rápida y completa. Luego desglosa en qué consiste nuestra sumisión a la palabra de Dios y a la voluntad de Dios. Los maridos debemos amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. No digo que ya lo haya conseguido, estoy en ello. Pero sé que Melinda les dirá que lo estoy haciendo mejor, porque ella me lo dice. Esa es la prueba de fuego. Si ella lo dice, sabes que es verdad. ¿Cierto? Podrías preguntárselo. Ella dirá, cariño, últimamente has sido tan dulce. Pero estamos en proceso. Yo estoy en proceso. Tú estás en proceso. Pero si yo, como marido, no busco amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia, reconozco que me encuentro en una posición de orgullo, porque la verdadera humildad es la obediencia total hasta la muerte. Si una esposa no busca relacionarse con su marido reconociéndolo como su cabeza y tratándolo con un respeto profundo como si fuera al mismo Señor, entonces ella está viviendo en el orgullo. Nunca habitaré en el lugar alto con Dios a menos que camine en una humildad que sea obediente. Si los hijos no honran a su madre y a su padre, están en orgullo. No habitarán con Dios. Él conoce a los orgullosos desde lejos. Luego, en Efesios, pasa a hablar de los empleadores y los empleados. Dice a los empleadores, hagan lo mismo porque tienen un amo en el cielo. Como empleador, soy un empleador. Tenemos unos 20 empleados. Tengo que tratar a los empleados como quiero que me traten a mí. Tengo que ser bueno, justo y generoso con ellos. Y también exigirles que cumplan con su trabajo, porque sería un mal empleador si no lo hiciera. Pero tengo que hacer lo que hago porque tengo un amo en el cielo que me juzgará. Así que si no me propongo ser el mejor empleador que pueda, estoy en orgullo. La humildad es sumisión a la palabra. Si como empleado no trabajas para tu jefe como si fuera para el Señor, no estás dando lo mejor de ti, estás cayendo en el orgullo. La humildad es sumisión a la obediencia. Así es como se pone en práctica. Para ser humilde, tengo que darme cuenta, Dios, necesito ser sumiso a tu voluntad. Obedecer es mejor que el sacrificio. Quiero corazones de fuego, no vuestras oraciones de hielo. Eso es Keith Green. ¿Lo recuerdan? Y te oigo decir que volveré pronto, pero actúas como si nunca fuera a regresar. Keith Green tenía un toque especial en sus canciones. La obediencia es mejor que el sacrificio. Esto está en Samuel. Así que la obediencia es humildad. Bien, ¿a qué hora empecé? No quiero alargarme demasiado. Isaías 57:15 es la llave para vivir en el lugar santo con Dios. ¿Qué les parece esto? ¿Cómo se ve el avivamiento personal? ¿Quiénes quieren avivamiento? Hoy hablaremos de avivamiento. Dios aviva a los contritos.
Él aviva a los... Cada uno de nosotros podría tener un avivamiento mañana mismo. ¿Cómo es el avivamiento? ¿Están preparados? Ningún creyente debería jamás conformarse con vivir sin ser vivificado. Avivamiento significa ser avivados, llenos de la unción y la gracia, y avivados en la voluntad de Dios. Ningún creyente debería conformarse con vivir ni un solo día sin avivamiento. Avivamiento personal. Salmo 85, versículo 6. No volverás a darnos vida, Señor, para que tu pueblo se regocije en ti. El avivamiento significa que me he humillado. Dios me está vivificando, restaurando mi alma y mi espíritu, llevándome a su presencia, y tengo la plenitud del gozo en su presencia. Dice, Señor, ¿no nos vivificarías para que podamos regocijarnos en ti? Así que el criterio para juzgar y no condenar. Juzgar significa evaluar dónde estoy. En la Biblia hay varios términos en griego y hebreo para juzgar, que suele significar evaluar y emitir un veredicto. Si nos juzgamos a nosotros mismos, no seremos juzgados por Dios. Eso es lo que se nos dice. Muchos estaban enfermos y débiles en la iglesia porque permitían la contienda, la ofensa y el egoísmo. Luego participaron de la cena del Señor. Se enfermaron y muchos de ellos murieron prematuramente. Pablo dijo que ese era el juicio del Señor. Dijo, si se juzgaran a ustedes mismos, no serían juzgados por Dios. Por eso no es bueno tomar la cena del Señor si tienes un pecado deliberado y sin arrepentimiento, o especialmente si estás ofendido con otras personas. No lo hagas, arrepiéntete primero. Deja tu ofrenda en el altar, ve a hacer las paces y luego ven a recibir la cena del Señor. Si vamos a evaluarnos a nosotros mismos, ¿dónde estoy? Es el medidor del gozo. ¿Dónde está mi gozo? Entiendo que no todo el mundo tiene gozo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, pero debería ser la actitud general de nuestra vida cuando permanecemos en Cristo. En su presencia hay plenitud de gozo. Puedes tener un gozo interior que viene del Espíritu. ¿No es lo mismo que la felicidad? La palabra felicidad viene de acontecimientos, de las circunstancias, de circunstancias favorables. Oh, voy a ir a Mammoth, puedo ir a pescar. Estoy tan feliz. ¿Verdad? Sí. Esos son acontecimientos. Pero el gozo no tiene nada que ver con los acontecimientos. Es la presencia de Dios. El gozo nos da una fortaleza en nuestro espíritu. Exteriormente en tu alma puedes estar triste. Alguien a quien amo está pasando por un mal momento. Pero en lo más profundo de tu espíritu hay una fortaleza que te sostiene. Es el gozo del Señor. No significa que tu alma esté siempre diciendo yupi, pero significa que tienes el gozo del Señor como tu fuerza. Tienes una fe duradera y una paz permanente en el gozo del Señor. Cuando nos falta gozo, significa que no estamos... No quiero que nadie me malinterprete. Está bien pasar por momentos difíciles. En Primera de Pedro 1, versículos 3 al 9 dice, aunque por un poco de tiempo estéis afligidos por diversas pruebas, la Biblia lo reconoce. Pero el tema principal de nuestra vida debería ser el gozo y la vitalidad del Espíritu Santo. Si nos falta gozo, es porque no estamos realmente donde deberíamos o podríamos estar referente a la voluntad de Dios. Así que tenemos que humillarnos todo lo posible y recuperar el gozo. La humildad es obediencia a Dios. La falta de gozo significa falta de obediencia. Necesitamos el gozo del Señor porque sin el gozo del Señor no tenemos el poder para vivir la vida a la que estamos llamados. Cuando a alguien le falta la vitalidad interior del Espíritu Santo, es susceptible de pecar. La razón por la cual las personas tienen adicciones es porque no mantienen su caminar con Dios adecuadamente.
Cuando mantenemos nuestro caminar con Dios y estamos a cuentas con Él y permanecemos humildes y obedientes para caminar en el amor, su gozo nos sostiene. Pero cuando descuidamos el tiempo en la palabra, desobedecer no siempre se trata de cometer un pecado de forma abierta o de comisión. Hay pecados de comisión y de omisión. Alguien podría decir, no estoy haciendo nada malo, vivo una vida limpia. Sí, pero ¿cuándo fue la última vez que te sentaste a los pies del Señor durante 1 hora y media? Si lo descuidamos como nuestro primer amor, eso es un pecado de omisión. Dejamos que el ajetreo nos lleve de aquí para allá y descuidamos al Señor como nuestro primer amor. Eso es un pecado de omisión. La humildad es obediencia al Señor. Así que, a medida que aprendemos a ser humildes y obedientes al Señor, el fruto de ello es el gozo. Cuando tenemos gozo en nuestro corazón, el pecado pierde su poder sobre nosotros. Hay algunos pecados que son culturalmente aceptables, pero siguen siendo pecados. Por ejemplo, la glotonería. Podría ser adicto a los caramelos, a los dulces, a las galletas, a los pasteles o a cualquier cosa. Eso es tan malo como ser adicto a la heroína. Es una adicción. Es un sustituto del Señor. Podemos vencer todo pecado cuando tenemos la vitalidad del Espíritu Santo. El gozo del Señor es mi fortaleza. ¿Lo recuerdan? El gozo del Señor es mi fortaleza. El gozo del Señor proviene de la humildad y la obediencia. Es mejor tener el gozo del Señor que alimentar la carne. El pecado da placer por un tiempo, pero su fin es la muerte. Voy a intentar terminar con esto. El gozo proviene de estar en su presencia. En tu presencia está la plenitud del gozo. Ahí es donde Dios levanta al humilde para estar en su presencia. Fíjate en esto. ¿Qué es su presencia? Amor. 1 Juan 4:16. Conocemos y creemos el amor que Dios nos tiene. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Repite esto conmigo, por favor. Dios es amor. El que permanece en el amor permanece en Dios. Dios permanece en él. Lo que significa que si soy deficiente, lo cual ocurre a menudo, en caminar en el amor, entonces me falta el gozo. Por favor, escucha esto. Es clave. Me llevó años darme cuenta de esto. Tú puedes aprenderlo ahora mismo y adelantarme, ¿verdad? Me llevó mucho tiempo darme cuenta de esto. Pero si caminas en amor hacia cada persona, salva o no, tendrás el gozo del Señor. Su gozo te fortalecerá. Dios estará contigo y su vitalidad te sostendrá siempre. Te daré otro versículo sobre eso. ¿Crees que si permanecemos en el amor, permanecemos en Dios? Ahora, fíjense en esto. Juan 15, estoy intentando terminar. Como el Padre me amó, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Fíjate. Estas cosas os he dicho para que mi gozo permanezca en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Luego nos recuerda su mandamiento. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros. No se detuvo ahí, como yo os he amado. ¿Cómo me ha amado? 1 Juan 3:16. Así es como sabemos lo que es el amor. Él dio su vida por nosotros. Debemos dar la vida unos por otros. Esto es lo que nos dice Jesús y lo que Él dijo a sus discípulos. Dijo, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Una de las razones por las que la gente no puede sentir el amor de Dios es la desobediencia. Tenemos que guardar su mandamiento. No solo debemos evitar los pecados de comisión, sino también los pecados de omisión.
el no ayudar a los pobres, el no dedicar tiempo a la oración, el abandonar la reunión de los santos, cosas que no hacemos. En el juicio, muchas personas son enviadas al infierno, no por los pecados que cometieron, sino por el bien que dejaron de hacer. Pensarán, soy una buena persona, no hago daño a nadie. Y él dirá, ¿me visitaste? ¿Me alimentaste? ¿Me amaste? ¿Me ayudaste? Apartaos de mí, malditos. Así que para tener el gozo del Señor, debo evitar los pecados de comisión y también los pecados de omisión. Necesito tomarme tiempo y decir, Señor, enséñame. Quiero que mi vida se alinee con tu voluntad, para que cuando salga del lugar de oración cada día, tenga el gozo del Señor, para que cada día tenga vitalidad en mi espíritu. Vamos. Eso es avivamiento. Eso es avivamiento. Resumámoslo todo. Dios ama a todo el mundo. Dios quiere que todo el mundo habite con Él. Dios quiere que todo el mundo esté lleno de su presencia. Quiere que tengamos su gozo. Quiere que todos seamos avivados en nuestro espíritu y en nuestra alma. El camino para ello, dijo Jesús, es guardar mi mandamiento. 1. Humillar. La humildad significa obediencia. ¿No es así? ¿Significa humildad obediencia? Dice, Cristo se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte. Así que Dios dice, sé obediente a mi mandamiento, que es andar en amor. Humíllate como yo lo hice. Me despojé de toda reputación. Adopté la actitud y la mente de un siervo. Eso es avivamiento. Si podemos permanecer en eso, sin importar cómo estén los que nos rodean, tendremos un avivamiento personal. Sin importar lo que estén pasando los que nos rodean, tendremos nuestra propia fiesta dentro de nosotros. La tendremos. La Biblia dice, el temor del Señor es fuente de vida. Tendremos esa fuente brotando constantemente. El gozo del Señor es mi fortaleza. El gozo del Señor es mi fortaleza. Hay otra parte que dice, Él me da agua viva y sed no tendré. ¿Alguien la recuerda? 1977. Ya no tendré sed. Dios, gracias por tu gozo. Gracias por tu paz. Gracias por tu presencia. Oremos, ¿de acuerdo? Señor, gracias por tu palabra que nos instruye. Tu palabra es luz para nuestros pies y lámpara para el camino. Nos muestra el camino a seguir. Señor, te pido la gracia para mí. Pido la gracia para esta iglesia, para todos los que ven o escuchan este mensaje. Señor, enséñanos a caminar con humildad. Enséñanos a seguir los pasos de nuestro Señor. Él se despojó de su reputación y se hizo siervo. Fue obediente hasta la muerte. Pero eso lo posicionó para ser colmado de tu gracia, para tener el gozo, para ser ungido con el aceite de alegría más que a todos sus hermanos. Padre, te pedimos gracia, que alguien esté de acuerdo conmigo, para caminar con humildad ante ti. Señor, danos la gracia de amarnos los unos a los otros. Señor, esta semana, mientras pasamos tiempo a solas contigo, ¿nos mostrarías alguna área de nuestra vida en la que no estamos obedeciendo? ¿Podemos orar por eso ahora mismo? Señor, muéstranos cualquier área de nuestra vida, en nuestras relaciones, en nuestro caminar, en la forma en que servimos o hacemos las cosas. ¿Nos mostrarías las cosas en las que no hemos obedecido? Señor, porque cuando obedecemos, permanecemos en tu amor. Cuando obedecemos, Señor, tenemos tu presencia. Señor, cuando obedecemos, tenemos el gozo del Señor. Podría soplar sobre todos nosotros, llevarnos a un gozo mayor, una paz mayor, una fortaleza mayor en el nombre de Jesús. Y todos los que estuvieron de acuerdo dijeron, amén, alabemos a Dios.